propuestas que permitan aliviar estos problemas que convivimos y que también estamos pendientes del desarrollo de este proceso. Es así que los grupos que se están conformando en las diferentes áreas, tanto educación como salud, pues ven con mucha expectativa de que esta área va a tener muchas propuestas y eso es lo que esperamos a partir de esta conferencia. Entonces continuamos con la presentación con el doctor Leonardo Rojas, director general de Información y Sistemas del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias, doctor Jorge Inche, director de 1551. A continuación, para presentarles al doctor Leonardo Rojas, como dijo el doctor Inche, el doctor Leonardo Rojas es director general de Información y Sistemas del Instituto Nacional de Salud y además es coordinador de la unidad de telesalud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Leonardo Rojas, por favor, puede comenzar con su presentación. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la incubadora 1551 por la invitación. Siempre tratamos de colaborar con ellos porque somos de la misma casa de estudios y además hemos desarrollado actividades juntos. En ese sentido, siempre estamos dispuestos a colaborar en todas las actividades que nos convoquen. Ya lo han comentado, yo soy médico, especialista en administración de salud, trabajo en proyectos hace más de 15 años, proyectos de tecnología aplicados a la salud, y bueno, soy docente de esta universidad. Me han convocado para el módulo 1, para las oportunidades de innovación en salud específicamente. Y esta primera imagen que quiero compartir con ustedes es algo que cuando pensamos en... Seguramente muchos de ustedes han tenido una experiencia no muy agradable en los servicios públicos, ¿no? Esta es una imagen de una emergencia, antes del COVID ciertamente, y de hace algunos años. Y esta es una de las emergencias más pobladas y atiborradas de los servicios de salud del Perú, ¿no? Esta es la emergencia del Hospital Rebagliati. Producto de esta emergencia, producto de esta situación de emergencia, el presidente de ese entonces, lo que hicieron fue, tuvieron la idea de construir una emergencia al costado con el doble de capacidades de la emergencia anterior. Y con eso pensaron que se iba a resolver el problema de la emergencia. Adivinen qué pasó. Al día siguiente, inaugurado de esta emergencia, estaba igual o peor de llena que la emergencia anterior. Además, con una serie de problemas, ¿no? Que no tenía conexión con el hospital y otras cosas que seguramente algunos de ustedes saben los detalles. Esto de que realmente las soluciones que se van a dar en salud no necesariamente son las más lógicas, o no necesariamente, si nosotros pensamos que si hay un problema de hacinamiento en las emergencias de los hospitales, acá ni en ningún país del mundo. Y de hecho, si construyéramos 2 o 3 emergencias al costado de Rebagliati del mismo tamaño o mayor capacidad, tampoco resolveríamos el problema de las emergencias. Ese problema tiene un problema más de fondo que está enfocado en cómo funciona el sistema de salud. Esta charla con las ideas fundamentales. Aló, doctor Leonardo Rojas, no lo logramos escuchar bien. Aló, doctor. Perdón, creo que se me cortó la señal. Ajá, y No sé si ahora te estamos me escuchando, están pero escuchando. no estamos viendo la presentación.
Y más bien, si de ¿Aló? repente, aló, no estamos viendo la presentación. Parece que se fue. ¿Aló? Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿Aló? ¿Me están escuchando? sí te escuchamos, pero no ¿Ven mi estamos, pantalla? sí, no estamos visualizando la pantalla. Todavía parece que no se ha, no se ha colocado la pantalla. A ver, estás pudiendo compartir la pantalla porque no estamos visualizando todavía nada. Aló, doctor Leonardo Rojas, no estamos viendo la presentación. ¿Aló? Sí, ¿He tenido algún problema con el internet? debe Eh, ser que se ha desconectado. sí. ¿Me están escuchando ahora? Sí, ¿no? Sí, sí estamos escuchando bien, pero no estamos visualizando la presentación. Ahora parece que se está conectando. Eh, Ya, ok. Leonardo, voy a pedirte que levantes un poquito más la voz porque parece que algunos también no lo están escuchando bien. ¿Ya? Sí, Adelante. lo que pasa es que he tenido algún problema con mi internet seguramente, que se cortó el Zoom. Y es por eso que seguro no me escuchaban. No sé si Exacto. ahora me escuchan bien o tengo que levantar un poquito más la voz. Está bien a ese nivel de voz. Excelente. Continúa, Perfecto. por favor. Bueno, entonces ya les expliqué sobre este tema. Algunas cifras en salud. Tenemos que cada 5 horas una mujer muere por cáncer cervical en el Perú. 1 de cada 3 personas en nuestro país está infectado por tuberculosis. 1 de cada 2 niños de 6 a 15 meses tiene anemia. 1 de cada 3 gestantes en nuestro país tiene anemia y 1 de cada 100 gestantes tiene sífilis, que es una enfermedad infecciosa que puede repercutir, puede dar sífilis congénita, es un problema para el bebé, para el recién nacido, ¿no? 2 de cada 5 adultos tienen sobrepeso en nuestro país y 1 de cada 5 es obeso. Que de hecho tener obesidad en este momento en el país es una cosa muy grave, porque como saben, es un factor de riesgo muy alto para tener alguna complicación con COVID. 1 de cada 10 personas tiene diabetes, 1 de cada 5 presión alta, que también son factores eh, graves para el tema, o factores que pueden hacer que el COVID sea más grave en las personas. 1 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. Y el tema de salud mental es un problema en el país donde el 21.8% de los problemas mentales representa toda la carga de enfermedad que hay en el país. Esto significa de todas las personas que están enfermas por alguna causa, casi la quinta parte están relacionados a algún problema de salud mental. Sin embargo, el presupuesto que se le da para estas enfermedades es menos del 3%. De hecho, ahí tenemos algún problema. Y estamos con el problema de la pandemia, ¿no? Somos uno de los países que, si bien es cierto, más pruebas rápidas estamos realizando, tenemos ya más de 88.000 personas con COVID positivo y más de 2.500 fallecidos. Esto es una información a la fecha, a las 00 horas, que el Ministerio de Salud publica todos los días, ¿no? Y las regiones más afectadas, pues tenemos a Lima, Callao, Lambayeque, Piura, Loreto, ¿no? Entonces, y con los más índices de letalidad, ¿no? Piura y Lambayeque, que significa el porcentaje de muertos por cada, por casos positivos. Entonces, eso es un problema muy, muy grande. Frente a esto, ¿qué se plantea? Lo que se plantea es el uso de la tecnología para resolver algunos problemas de salud. Entonces, en ese sentido, ya hace varios años,
en la OMS se hablaba de salud electrónica, o e-salud, o e-salud, y ahora se estaba hablando de salud digital, que en realidad es lo mismo, que implica el uso de las tecnologías de la información y comunicación aplicados a todo lo que es salud. Y en ese sentido, la e-salud o la salud digital tiene algunos componentes. Y algunos de estos componentes están relacionados con los registros electrónicos de salud, que son las historias clínicas, los registros que hay en los establecimientos de salud para registrar eh, todo lo relacionado a las atenciones con la salud, la telesalud, que es eh, todo un campo de acción, que es un conjunto de servicios que se brinda con tecnología de información a distancia. Hoy, hace poco, hace unos 3 días, ha salido el nuevo marco normativo donde se incluye la telesalud y la teleinterconsulta y la posibilidad de que se pueda atender al paciente directamente. Antes, de acuerdo al marco regulatorio en el Perú, la atención a distancia era entre 2 médicos o entre 2 profesionales de salud. Ahora, en el nuevo marco legal de telesalud, permite que el médico pueda atender directamente al paciente utilizando, por ejemplo, un celular o el teléfono, ¿no? En ese sentido, la Dirección General de Telesalud ha indicado de que en las últimas 2 o 3 semanas se han realizado casi 50.000 teleconsultas. Sin embargo, por ejemplo, en Australia, tenemos que Australia en las últimas 3 o 4 semanas han realizado 7.5 millones de consultas. ¿Y en Australia son más que nosotros? No, en Australia son 20 millones de personas. Obviamente, claro, Australia tiene una sociedad mucho más tecnológica, tiene más recursos y tiene otra realidad. Obviamente, pero sin embargo, bueno, les comento las cifras para ir comentando un poco. En salud es todo el tema del uso de las aplicaciones móviles y tecnología móvil aplicado a la salud, el e-learning, que seguramente ya lo conocen, todo lo que son marcos legales, redes sociales y Big Data, que son elementos clave para el uso de la salud digital. Entonces yo les quería traer acá algunas iniciativas, algunos proyectos que estamos desarrollando desde la unidad, un poco para darle algunas ideas y para explicarles y comentarles algunas cosas que estamos haciendo que les pueda servir como inspiración o para que se puedan ir haciendo una idea cómo es qué hacemos dentro de la unidad. Eh, en la unidad de telesalud somos la primera unidad de telesalud académica orientada a la investigación, innovación y validación de tecnologías. Decimos validación de tecnologías porque muchas veces no hay que inventar más cosas, sino lo que hay que hacer es traer las tecnologías que ya sirven, que ya funcionan en otros lugares, en otros países, en otras realidades, y tratar de a adaptarlo, tratar de tropicalizarlo a nuestra realidad. Y eso también es un elemento que falta muchas veces. A veces queremos utilizar, y eso siempre me pasa cuando voy a eventos de innovación, que todo el mundo quiere hacer el uso de inteligencia artificial para determinar cuál es el diagnóstico del paciente y que la misma inteligencia le dé el tratamiento. Eso en ninguna parte del mundo todavía se está utilizando, les comento, porque siempre todo el mundo quiere hacer eso. Eso todavía es algo más complejo de hacer. Sin embargo, relacionados a los temas diagnósticos, sí se está utilizando mucho el tema de inteligencia artificial y algunos elementos que sirven como screening, que son muy importantes para el profesional de salud. Y eso sí se puede hacer. De hecho, vamos a comentar algunas de esas cosas. Bueno, tiene algunos más de 40 proyectos, la unidad tiene algunos premios acumulados, beneficiarios de los proyectos que desarrollamos, algunas presentaciones en algunos congresos internacionales, artículos en algunas revistas de las más prestigiosas a nivel internacional, participamos como representante en INACAL, en la RENETSA, que es la Red Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, en el Observatorio del Sistema de Salud, y en la Red Iberoamericana de Salud Digital. Entonces ahí participamos como miembros representantes de la universidad en algunos casos o del país en otros. Y en épocas de COVID, bueno, hemos participado en este proyecto especial, esta convocatoria desarrollada por Concitec, donde hemos ganado un proyecto sobre telemonitoreo, que ya les voy a comentar de qué trata,
También otro proyecto que hemos ganado sobre un concurso de la Fundación Telefónica, sobre uno de los proyectos que tenemos de teletriaje. Hemos apoyado en el desarrollo del decreto legislativo sobre el fortalecimiento de la telesalud y algunas otras actividades dentro del COVID. Pero en la unidad de telesalud, básicamente lo que tenemos son proyectos de investigación e innovación y otros proyectos educativos y de formación en TIC. Me voy a centrar en estos primeros, que son más, que están más relacionados a la ponencia. Entonces tenemos uno de estos proyectos, de nuestros primeros proyectos, y además que han recibido varios premios, es el servicio de telementoría para médicos recién egresados del primer nivel en comunidades rurales. Todos los profesionales de salud tienen que hacer serums. Entonces estos profesionales se van a una zona muy alejada, donde generalmente no tiene a quien consultarle, no tiene muchas veces medios para poder o contactos como para llamar a un especialista o preguntarle sobre algún problema de salud que no conoce o alguna situación. Entonces hemos desarrollado este servicio de telementoría con los médicos de la Facultad de Medicina para hacer mentoreo de los serumistas en zonas rurales. Ya vamos 2 años y medio desarrollando el programa y hemos tenido resultados cada vez mejores. Después hemos hecho la validación de una herramienta de inteligencia artificial que se denomina autopsia verbal, donde la herramienta es una herramienta de la Fundación Bloomberg en colaboración con una universidad australiana que ha desarrollado esta herramienta, y nosotros lo que hemos hecho es validar para ver los resultados, si es que estos resultados se condicen con lo que se han encontrado allá en Australia y en otros 20 países más. Entonces hemos hecho la validación de la herramienta y hemos tenido ya los resultados que han sido similares a los de otros países. También hemos estado trabajando en el desarrollo de implementación de drones para detección de anófeles en la Amazonía. Anófeles es un vector que produce varias enfermedades metaxémicas y el control del anófeles, si nosotros logramos controlar el anófeles, vamos a controlar la transmisión de esta enfermedad. Otro proyecto que también estamos en camino y estábamos ya a punto de culminar es la inteligencia artificial para diagnóstico de retinopatía diabética. Es utilizar un sistema de inteligencia artificial para hacer un diagnóstico de retinopatía, es decir, para las personas que tienen diabetes, y utilizando imágenes de retinógrafo. Esto, existen varios software internacionales y en el Perú también se han desarrollado varios de estos. Lo que nosotros estábamos haciendo es ver cómo y cuáles son las condiciones necesarias para que una herramienta de este tipo se pueda implementar en un hospital en el Perú. Para ello habíamos coordinado con el INO, el Instituto Nacional de Oftalmología, y el Hospital Santa Rosa y el Instituto Nacional de Salud, para implementar este proyecto, para definir y establecer cuáles son los requisitos y las condiciones para implementar un sistema de este tipo en el país. Después tenemos esto en realidad es un artículo que hemos desarrollado, que es las aplicaciones en salud. Es necesario un marco regulatorio. Esto lo hemos presentado a una revista prestigiosa, a la JMIR, que es la revista Q1, que es la revista en salud digital más importante del mundo, y nos ha aprobado la publicación de este artículo, y estamos muy orgullosos, y además esto ha servido para que el Ministerio de Salud se ponga las pilas y hoy está desarrollando un marco regulatorio para las aplicaciones móviles en salud, en base al artículo y las recomendaciones que hemos publicado en el artículo, teniendo en cuenta la revisión de todo el marco normativo de aplicaciones móviles que existe tanto en Europa como en Estados Unidos. Después, otro proyecto para desarrollar un simulador para RCP neonatal. Este proyecto lo desarrollamos con la Universidad de Utah, con el Departamento de Biotecnología. Es la creación de un sistema de información para integrar los registros de determinantes sociales. Esto también estamos a punto de terminarlo en el Hospital del Niño San Borja.
recibimos, acá ganamos un fondo de la OPS para poder desarrollar el sistema y ha quedado, digamos, un poco en stand-by por el tema del COVID, pero está ya el proyecto ya se ejecutó, ya se desembolsó, estamos con el prototipo desarrollado y queriendo ya empezar a implementar. Después tenemos otro que es de telestroke, esto es para... El stroke es el que nosotros conocemos como derrame cerebral. Entonces, lo que estábamos haciendo es utilizando una aplicación móvil para mejorar los tiempos de emergencia para el manejo de estas patologías que tienen derrame cerebral. Esto lo íbamos a hacer en un establecimiento público y en un establecimiento privado, ¿no? Como la Clínica San Pablo. Después tenemos las jornadas de salud digital, la rotación de telesalud, estas son actividades ya académicas, diplomado, el repositorio nacional, y tenemos algunos proyectos que le hemos comentado en el marco del COVID-19, que esto es teletriaje para casos sospechosos, se trata de identificar casos sospechosos que llaman a la plataforma del 113 o que llaman o que escriben a la plataforma de go.p/coronavirus. Entonces lo que hemos hecho es convocar a todos los estudiantes del último año de Ciencias de la Salud para que se encarguen de hacer una entrevista a todos estos pacientes que llaman y que dicen que tienen o se sienten que tienen la enfermedad para detectar si cumplen o no con los criterios de casos sospechosos. Luego, hemos mejorado la propuesta y hemos complementado la propuesta y hemos desarrollado este proyecto que se llama Covida, diseñando y validando la red de colaboración de brigadistas voluntarios para la investigación, detección y manejo primario de casos comunitarios. Esto, con la misma lógica de teletriaje, lo que vamos a hacer o estamos haciendo, porque este es el proyecto que hemos ganado con Concitec y tenemos 2 meses para poder desarrollarlo, es a un grupo de voluntarios, también estudiantes del último año de Ciencia de la Salud, se van a encargar de ya no llamar a los sospechosos, sino llamar a los que ya tienen COVID-19 y hacerle seguimiento. Para ello les vamos a dotar con un kit virtual de una serie de herramientas para determinar si estos pacientes pueden tener casos graves o severos de COVID para evitar que vayan a UCI y evitar que se mueran y más bien promover el tratamiento domiciliario y tratamiento temprano. Después estamos desarrollando el análisis de incremento de casos de COVID según el nivel socioeconómico, es un análisis en el tiempo, el estudio formativo de adaptación social para un programa de telemonitoreo y la validación de scores de telemedicina para detectar dificultad respiratoria, estos también en marco de los pacientes COVID. En general, tenemos una serie de socios estratégicos, desde públicos como el Ministerio de Telecomunicación de Japón, el MINSA, el Ministerio de Transportes, los egresados de la universidad y una serie de instituciones que nos han ido apoyando para desarrollar los diferentes proyectos que tenemos. Y les voy a hablar algunos de los proyectos un poco más en detalle, como el de teletriaje. Este de teletriaje, el problema es que cada día más pacientes tienen síntomas, hay una gran cantidad de registros de personas que necesitan ser priorizadas y el 113 estaba completamente atiborrado. Entonces, nosotros hicimos una convocatoria en la facultad y tuvimos una gran respuesta, una respuesta increíble, porque no solamente estudiantes de la universidad respondieron, sino estudiantes de otras universidades. Tuvimos en un momento 800 voluntarios, para los cuales fue todo un reto manejar gran cantidad de personas, porque todas estaban en su casa, teníamos que capacitarlos en el manejo de una plataforma, del uso de una plataforma, y en el manejo de la entrevista en sí. El objetivo del programa era realizar un triaje a distancia para permitir que en el sistema sanitario se concentren aquellos que son casos sospechosos y que merecen ser visitados para que se les tome la prueba, evitando el colapso. En realidad, no hemos podido evitar el colapso, como saben, el sistema casi ya está colapsado. Sin embargo, nos ha ayudado o ha ayudado al sistema a descongestionar un poco. ¿Y cuál era la función del voluntario? ¿No? Llamar a los casos para definir si se trata de un caso sospechoso e informar sobre eventualidades y participar en las reuniones de retroalimentación. A través del teletriaje, que es una persona que tiene síntomas y que se comunica
a la central telefónica o a la página web. Nosotros determinamos si es caso sospechoso y una vez que se le hace la prueba, esto termina en un caso probable, en un caso confirmado o en un caso descartado. ¿Cómo funciona este programa? Tenemos una lista de posibles casos que llaman a la central telefónica o están en la web. Hay un administrador que distribuye esta relación a los voluntarios y estos voluntarios se encargan de llamar y registrar en una plataforma. Esta plataforma estábamos utilizando una otra plataforma que se llama CoboCollect, que es una plataforma abierta desarrollada por la Universidad de Harvard. Y lo que hacíamos es, una vez que teníamos ya la respuesta, pasarlo a una base de datos única y devolverlo al Ministerio de Salud. Con esta plataforma realizamos más de 9.335 llamadas hasta el 9 de abril, del 18 de marzo al 9 de abril, en las cuales hicimos todo un mapa de calor donde determinamos las zonas más altas de casos sospechosos y la curva de la fecha de inicio de síntomas, en la cual detectamos 1.796 casos sospechosos identificados, aproximadamente el 20% de todas las llamadas ya tamizadas, en las cuales debería haber ido un equipo de respuesta rápida para tomar la prueba y descartar si es un caso confirmado o es un caso descartado de COVID-19. Algunos otros datos de teletriaje son los síntomas que presentaban las personas en las cuales se entrevistaba. Principalmente era dolor de garganta, tos, congestión nasal. Alguna información más. Esta información o estas llamadas que hacíamos no solamente eran a Lima, sino, como ven, era a nivel nacional. Después, el proyecto complementario que se ha desarrollado para el caso de COVID-19 es el proyecto COVID, como les he comentado, que se trata de brigadistas voluntarios para investigar y detectar y manejar primariamente casos comunitarios de COVID-19. Para esto hemos coordinado con la DIRI Lima Centro. Justamente el día lunes o martes ya estamos comenzando a desarrollar, primero a hacer teletriaje en Lima Centro, y luego vamos a empezar a hacer el telemonitoreo en DIRI Lima Centro, y en realidad casi en todos los operadores del sistema de salud público no hay suficientes recursos para atender la demanda y no se identifican a tiempo los casos de probable muerte o de casos graves que pueden terminar en muerte o en UCI de los pacientes COVID-19. ¿Qué es lo que ofrece el proyecto? Bueno, el proyecto lo que ofrece es monitorizar y detectar los casos comunitarios, ¿no?, de agravamiento de pacientes COVID-19 a través de un sistema de telemonitoreo y teletriaje adaptado culturalmente con herramientas validadas. Para ello, ¿qué es lo que hemos planteado? 3 etapas. La primera etapa, una investigación formativa. Para ello nos acompaña una antropóloga, una socióloga, perdón. Lo que va a hacer es entrevistar a los voluntarios, hacer un análisis cualitativo y un contraste de experiencias previas. Nosotros tenemos la suerte que ya tenemos el programa de teletriaje desarrollado, entonces vamos a entrevistar a estos voluntarios, vamos a entrevistar a las personas que han sido beneficiarias del teletriaje. Con eso podemos definir claramente expectativas de los brigadistas para optimizar el modelo de servicio, necesidades para el entrenamiento, aceptabilidad anticipada y una generación de estrategia comunicacional adecuada, más los incentivos necesarios para que el brigadista pueda estar contento y pueda dar el servicio que queremos ofrecer. La segunda etapa es la validación de un sistema de telemonitoreo que tiene 3 pilares. El primer pilar es el soporte tecnológico. Acá vamos a utilizar 3 herramientas. Una es un call center virtual, otro es un IVR, que es un sistema para poder, una especie de bot de audio que le va a llamar al paciente y le va a dar ciertas instrucciones y le va a pedir que marque ciertos números para poder hacer ciertas mediciones de unas herramientas que ya tenemos definidas. La tercera herramienta es la plataforma sobre la cual se va a registrar toda la información de estos pacientes. Luego, el segundo pilar de esta segunda etapa es el reclutamiento de los brigadistas y los monitores, capacitarlos adecuadamente, y la tercera es la validación de los scores para realizar el teletriaje. Esto incluye el diseño de un kit de herramientas virtuales que los brigadistas van a tener
para monitorizar a los pacientes COVID. La idea de esto es que se defina y se trabaje un modelo de teletriaje y telemonitoreo para detección de síntomas de severidad y que esto se pueda implementar en todo el Perú para detectar tempranamente síntomas de severidad en los pacientes COVID y evitar que vayan a la UCI o se mueran, ¿no? Y para ello tenemos una serie de las herramientas virtuales, que son la test a distancia, validada por dificultad respiratoria, esto se va a hacer a través del IBR, algunas maniobras respiratorias, la evaluación del estado de salud por videoconferencia, protocolos de aproximamiento y automatización de llamadas. Y tenemos algunas físicas como termómetros, pulso oxímetros y flecos para controlar la respuesta respiratoria. Después tenemos otras experiencias interesantes que les puede, como idea, el desarrollo de una aplicación móvil por el Instituto Nacional de Salud. Esta aplicación se denominó Allí Causai, fue una de las finalistas en buenas prácticas de gestión pública. Esta aplicación estaba dirigida a los profesionales de salud y servía para poder hacer una atención médica a un paciente quechua hablante. Obviamente no era un traductor de quechua, lo que sí tenía esta herramienta una serie de preguntas orientadoras para que el profesional de salud pueda desarrollar adecuadamente una atención médica, pueda desarrollar sus historias clínicas y además me permitía grabar audios para poder ser traducidos y se podían usar en 7 departamentos del Perú y además tenía una librería para poder tener claro, por ejemplo, los idiomas quechua o las variantes del quechua del centro, del norte, del sur, ¿no? No necesitaba internet y reducía el 40% del tiempo de atención, de acuerdo a las pruebas que se habían hecho en Huancavelica. Este proyecto que desarrollamos, que es justamente lo que les comentaba, ¿no? El marco regulatorio en esta revista que se ha publicado hace poco, analizamos las aplicaciones de salud más usadas en el Perú. Hicimos un top 10, pero también analizamos las 66 o 67 aplicaciones que encontramos tanto en el App Store como en la tienda de Apple sobre aplicaciones en salud. Hicimos una serie de hallazgos muy, muy interesantes, como por ejemplo, encontramos que todas las aplicaciones que estaban publicadas en las tiendas de Google y de Apple, ninguna de ellas consideraba la ley de protección de datos personales. Ninguna de ellas mencionaba para qué se iba a utilizar la información de salud que se registraba en esa aplicación, si es que algunos ni siquiera mencionaban que se iba a registrar, y ninguna de ellas tenía un tratamiento adecuado de datos personales. Entonces, es algo que es muy importante conocer y eso, como les comenté, le está sirviendo al Ministerio de Salud para desarrollar un marco regulatorio en este punto. Entonces, para ir comentando sobre algunos retos de la salud digital, el primero de ellos, y uno de los más importantes, está relacionado con la gobernanza. Es decir, tenemos una necesidad en temas de salud digital de tener planes nacionales, normas específicas que permitan el desarrollo y la implementación de determinadas tecnologías en el país. Los últimos años se ha avanzado bastante en este punto, sin embargo, es necesario tener claro cuáles son los planes nacionales en este punto. Hace algunos días he participado en la elaboración de la agenda digital en salud, en el sector salud, que está en desarrollo, todavía no se ha terminado. Esto se está trabajando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y se está tratando de incluir todo un marco regulatorio para que permita que el uso de determinadas herramientas tecnológicas se pueda implementar en el país y pueda permitir que más personas accedan, por ejemplo, a servicios de salud y además que estos servicios sean con tanto seguridad y calidad. Otro elemento clave
en la implementación, en el despliegue de herramientas en salud digital es la infraestructura. Como ustedes saben, la red dorsal nacional de fibra óptica ha sido una promesa y un proyecto que ha avanzado muy lento o no ha avanzado en algunos casos, en algunas regiones se ha llegado a licitar, tiene todavía algunos problemas, pero el reto está en que todavía somos un país en el cual no podemos decir que todos los establecimientos de salud del país, por ejemplo, tienen acceso a Internet. Es más, según algunos cálculos, algunos dicen que el 65% de establecimientos de salud del país, públicos, estamos hablando de los públicos, tienen acceso a Internet y hay un 35% que no lo tienen. Entonces, el tema de la conectividad es un reto muy, muy grande. De hecho, los desarrollos que se hace a nivel del Estado, como han visto, tanto los desarrollos que se han hecho para el COVID, por ejemplo, para el SIS-COVID o para esta aplicación que les mencionaba, siempre hay que considerar desarrollos para qué pasa cuando el establecimiento o el profesional no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, para que puedan ser llenados fuera de línea o puedan implementar alguna solución en la cual consideremos escenarios en los cuales no todos van a tener Internet. Entonces, en ese marco se abren paso los proyectos especiales para dar Internet, por ejemplo, a algunas zonas de la selva, donde la red de fibra óptica no va a llegar, porque como ustedes saben, la fibra óptica llega de tres formas, principalmente, ¿no? A través de carreteras, dentro de la carretera, a través de los cables de alta tensión, o el tercero, que no me acuerdo en este momento, pero hay otras alternativas que hay algunas empresas muy grandes como Google o Facebook que están tratando de reemplazar, ¿no? Los de Google con globos aerostáticos, Facebook con drones, y así hay diferentes herramientas. En los proyectos especiales para poder dotar de Internet a la selva se utilizan radioenlaces, antenas para poder como ustedes saben, en la selva no hay ni carreteras, ni cables de alta tensión, entonces utilizan otras herramientas y otras soluciones para tratar de llegar a esas zonas de difícil acceso. Sin embargo, es todo un reto, ¿no? Como le comenté. Telesalud como servicio está relacionado a que la telesalud generalmente sobre todo hace algunos años cuando pensaban en tema de telesalud, pensaban simplemente en comprar un equipo de videoconferencia o conectarse, hacer una videollamada, y eso era telesalud. Y eso no es muy cierto en realidad, porque telesalud inclusive se puede hacer con una llamada telefónica, simple y sencilla. Sin embargo, el reto de la telesalud no está en la llamada, ni está en la conexión, porque como ustedes pueden saber, pues con cualquier teléfono celular o cualquier smartphone medianamente moderno, uno puede realizar una videollamada. Sin embargo, la telesalud tiene alcances mucho más profundos. Telesalud se trata de un servicio de salud que se da utilizando una tecnología de información a distancia. Pero para hacer telesalud, lo más importante es que debo conocer qué servicio voy a ofertar de telesalud. Si voy a ofertar un servicio especializado o un servicio básico, debo tener claro que los servicios que voy a ofertar de telesalud también los puedo ofertar de forma presencial. Debo tener el personal capacitado, al personal entrenado. Estos servicios que voy a ofrecer, debo haberlos primero presentado ante la autoridad, ante la Superintendencia Nacional de Salud, y debo tener protocolos claros de cómo voy a desarrollar las llamadas, si esta va a ser fuera de línea, o va a ser síncrona o asíncrona, y además debo tener claro los registros que voy a desarrollar para hacer esta telesalud y los consentimientos informados y la seguridad y protección del paciente y protección de los datos del paciente que debo tener. Entonces, en la telesalud lo más sencillo es la parte tecnológica. Generalmente en telesalud los problemas tecnológicos no son no son los difíciles. Lo difícil está en lo otro que he mencionado. Hay que tener en cuenta esos aspectos para el tema de la telesalud. Y esto tiene que ver con este otro punto que son aspectos legales y éticos. Conocer hasta qué punto puedo llegar a ofrecer un servicio
y cuáles son los alcances de este servicio y qué repercusiones legales tiene, cuáles son, hasta qué puedo llegar con una teleconsulta, con una teleinterconsulta, con una teleorientación, si este me permite entregar o no una receta, si me permite hacer o no un diagnóstico, solicitar o no un examen diagnóstico por imágenes, por ejemplo. Esos son aspectos que todavía no se han desarrollado en extenso. Hay algunos aspectos que están todavía pendientes por desarrollar y, como lo he comentado también recientemente, la norma, el decreto legislativo 1490, que amplía los alcances de la telesalud, seguramente se van a traducir en un reglamento y se van a tener que desarrollar todos los aspectos regulatorios, sobre todo por este punto, los aspectos legales y éticos, porque cuando uno atiende por telesalud o a través de una videollamada, todo está muy bien, mientras no le pase nada al paciente, ¿no? Si le pasa algo al paciente, ahí entramos en problemas y generalmente esos problemas pueden ser graves. Y lo más importante, lo último y no menos importante, es el tema de sostenibilidad. ¿Cómo hago para que todos estos proyectos que se están desarrollando, todas las iniciativas, puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿no? No solamente se trata de ganar un concurso y de ya tener el presupuesto para hacer la idea y después qué pasa con el servicio. Entonces, esto también en salud digital se ha estudiado mucho. El doctor Gosser hace unos años hizo un paper súper interesante sobre iniciativas en salud digital. Más del 90% de las iniciativas que se habían desarrollado a lo largo de los 8 años que él hizo eh, la recopilación de información, más del 90% de estas iniciativas, ninguna estaba funcionando actualmente o en el momento que se hizo el estudio. Y es porque pues, la sostenibilidad es un tema crítico en estos proyectos de tecnología y que son necesarios tener en cuenta para resolverlos. Creo que tengo varias preguntas. Yo creo que he llegado a mis 45 minutos exactos, así que les doy las gracias y trataré de resolverlas. No sé si en línea, cómo será la mecánica, por favor, me dice Ok, Carlitos. muchas gracias, Leonardo. Vamos a leer las preguntas y te parece si vamos absolviéndolas ahí por espacio unos 10 minutos más o menos para pasar con el De siguiente acuerdo. doctor. Bueno, una primera consulta dice, ¿cómo cree usted que se podría evitar la deficiencia del examen físico que genera la consulta a distancia? Ya, para el caso de la telesalud hay que saber claramente qué cosas se puede y qué cosas no se puede hacer. Cuando yo les enseño mis clases de telesalud a los alumnos, a mis alumnos, les digo primero, en telesalud está demostrado, existe muchísima evidencia, que hay algunas cosas se pueden hacer y otras cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, para el caso de algunas especialidades, como por ejemplo medicina interna, hacer una consulta o una teleconsulta de medicina interna sería muy difícil porque el médico internista necesita auscultar al paciente, palparlo, ver la coloración de sus uñas, de la piel, etc. Entonces es casi imposible y de hecho la evidencia nos dice que para telesalud hay algunas especialidades que sí funcionan muy bien y otras no muy bien. Unas que funcionan muy bien, por ejemplo, es todas las relacionadas al diagnóstico por imágenes. Porque para hacer un diagnóstico por imagen, esto lo puedo hacer de forma presencial o también lo puedo hacer de forma remota sin ningún problema si es que tengo los elementos o los equipos necesarios. Y esto, por ejemplo, la evidencia nos dice que para hacer un diagnóstico de una radiografía o tomografía o una resonancia, no necesito estar presente y eso está muy bien. Por ejemplo, otra especialidad que funciona muy bien con telesalud es la telepsiquiatría. ¿Por qué? Para escuchar al paciente y atenderlo, etc. Y hay muchísima experiencia, hay evidencia y hay programas en otros países donde se está trabajando muy bien. Teledermatología también es algo que se hace bastante. Entonces, en suma, hay algunas cosas que sí se puede hacer, otras no. Otras existen algunos elementos, eh, algunas herramientas que nos permiten, por ejemplo, tener el tensiómetro, saturómetros, el glucómetro que se conecta al celular y me permite enviar la información de algunos datos biométricos del paciente, que eso podría ayudar
para algunas especialidades, sobre todo, por ejemplo, para las especialidades que ven pacientes crónicos. Eso funciona muy bien, existe mucha evidencia donde la telesalud en enfermedades crónicas, el telemonitoreo funciona bastante bien, funciona para poder inclusive prescribir sus medicamentos para continuar el tratamiento, pero no para pacientes que por primera vez van al médico, ¿no? Claro está. Entonces, las herramientas funcionan muy bien en algunos casos, sí, y en otros casos no van a funcionar porque no hay forma de reemplazar esa interacción o ese, por ejemplo, examen físico que me acaban de preguntar, ¿no? Ujú. Vamos con la siguiente, más o menos está relacionada. ¿Cuán grande sería el impacto de la relación médico-paciente con la implantación del sistema de telesalud? De hecho, el impacto yo pienso que va a ser regularmente grande. Sin embargo, felizmente en todos estos temas tecnológicos no somos el primer país que va a hacer este tipo de cosas. Afortunadamente tenemos muchísimos países que ya están haciendo, sus médicos ya están haciendo telesalud hace muchísimo tiempo y tenemos evidencia y tenemos la experiencia de qué es lo que han hecho ellos, cómo han enfrentado esta situación y realmente les digo de que no se ha caído el mundo, no ha habido una avalancha tampoco ha habido una distorsión de la relación médico-paciente, ¿no? Lo que sí es necesario para el adecuado funcionamiento de estas herramientas es una regulación fuerte, es una regulación clara donde se define claramente cuáles son los alcances y las responsabilidades de cada actor en el sistema y con eso puede funcionar sin ningún problema. Vamos con una pregunta de Paul que dice, ¿cuál sería el potencial del desarrollo de la telesalud en nuestro país? ¿Qué ideas podrían estar pendientes de desarrollo? Y por ahí Gabriel y Laura preguntan, o sea, ¿cómo hacemos llegar de manera más óptima tal vez a las zonas rurales, ¿no?, del país que siempre están complicadas con el tema sanitario? A ver, no te he escuchado muy bien, pero ahí mirando las preguntas, acá alguien nos pregunta sobre la fibra óptima, me imagino se refiere a la fibra óptica, ¿no?, que puede llegar a las zonas rurales. En realidad yo no soy especialista en el tema, ya soy médico, sin embargo, conozco de algunos proyectos, el principal proyecto para dotar de fibra óptica es el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que busca llegar a 210 de las 222 provincias que tiene el país. Entonces, digamos, es la estrategia más importante que tiene el Estado para dotar y llegar con fibra óptica a esos lugares. Sin embargo, tiene todavía una serie de problemas como cualquier proyecto del Estado. Esperemos que no se caiga y que llegue, ¿no? Entonces, la otra pregunta que he visto está relacionada a... Hay temas, digamos, de cómo hacer o qué ideas habrían pendientes, qué temas estarían pendientes para hacer llegar esa telesalud, por ejemplo, a zonas rurales, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma de hacer llegar la telesalud a las zonas rurales? ¿Esa es la pregunta? Así es, ¿no? ¿Y qué ideas o qué brechas existen ahí justamente para que, por ejemplo, estos innovadores que están dentro de este programa Ujú. puedan apuntalar o intentar resolver de repente esos desafíos, ¿no? Sí, o sea, la telesalud, primero, para ir desde el inicio, ¿no? La telesalud es un servicio de salud. Entonces, imagínense que es el mismo servicio que se da de forma presencial, pero utilizando tecnología. Entonces, la principal brecha que yo debo conocer para tener éxito en telesalud es saber cuál es el problema sanitario en la zona que voy a intervenir. Es decir, si yo tengo gente que es, por ejemplo, obesa, que es hipertensa, que tiene problemas de sedentarismo, problemas de diabetes, entonces probablemente un proyecto de telesalud que esté enfocado a enfermedades crónicas, a disminuir el índice de masa corporal, a disminuir los niveles de glucosa en la sangre de las personas, sería un buen proyecto, ¿no? Va a depender del problema que he identificado y que quiero resolver en determinada zona, ¿no? Obviamente,
esto está relacionado, o sea, el servicio que voy a dar está relacionado directamente con el problema que quiero resolver. Esa es la... A ver, después tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las variables para definir el éxito en telesalud? De hecho, no hay, o sea, no hay unas variables, no se ha definido en el país algunas variables. Algunos países sí han definido algunos indicadores, ¿no? Indicadores sobre telesalud, por ejemplo, teleconsulta. En este tema de las teleconsultas, por ejemplo, un buen indicador es el número de referencias evitadas. Es decir, que si yo puedo lograr de que en el establecimiento el paciente, en lugar de irse a un hospital, a un establecimiento de mayor complejidad, logro resolver su problema desde donde estoy utilizando telesalud, es un buen indicador y eso dice que estoy yendo por buen camino, ¿no? Entonces hay indicadores clave, ¿no? Indicadores críticos que pueden ayudarme a resolver. Leonardo, y sobre digamos, el marco regulatorio, ¿cómo está, digamos, este tema para la cuestión de telesalud? Ahí veo bastantes preguntas sobre el tema. Sí, el marco regulatorio en telesalud es... se ha desarrollado bastante bien, digamos, bien en el sentido de que desde el año 2016 hay una ley de telesalud, se ha desarrollado diferentes documentos normativos para que la telesalud se desarrolle, pero digamos el tema flojo, la pata floja, siempre en este punto ha sido de que el financiador, por ejemplo el CIS, pague los servicios o las prestaciones de telesalud. Yo tengo entendido que se han estado desarrollando, se ha trabajado, se ha empezado a hacer pilotos, pero no sé hasta qué punto se ha avanzado. Y en el caso, por ejemplo, pregunta Julia Savera, dice, respecto a la psicología, ¿es adaptable el trabajo de la telesalud bajo los parámetros que usted ha expuesto? Claro, claro que sí. Como le comentaba, en medicina, por ejemplo, la telepsiquiatría funciona bastante bien, se ha hecho en diferentes países programas bastante interesantes de telepsiquiatría y también de telepsicología. Obviamente los campos son distintos, ¿no? Uno está más enfocado en enfermedades mentales y el otro está más enfocado en situaciones que también aplica la tecnología, aplica bien la misma lógica para ambas disciplinas, ¿no? Y, por ejemplo, en la misma Julia dice, ¿cuál considera usted el principal reto que debemos adaptar en el teletrabajo de la salud mental? Los retos están relacionados con los problemas que tiene la gente, ¿no? Y los problemas que tiene la gente, en el caso del teletrabajo, pues seguramente esto está relacionado con los temas que están relacionados con el confinamiento, ¿no? El estrés, los problemas interpersonales que se puede dar cuando tanto tiempo muchos integrantes de la familia están dentro de la casa mucho tiempo, el estrés que pueden dar los hijos. Entonces, los retos están para identificar los problemas potenciales que se va a dar con este nuevo escenario, con la coyuntura de COVID, y plantear una solución para resolver esos problemas, ¿no? Eso es Nicolás Hernández nos dice, ¿cuáles son los repositorios más conocidos para enriquecer estas nuevas apps de salud digital? repositorios de apps, o sea, nosotros yo no conozco repositorios de apps, lo que conozco son las tiendas, ¿no? De Google y de Apple, donde uno sube aplicaciones en salud, ¿no? Y lo que hace ahí es, una tienda es más estricta que la otra, ¿no? Algunas no son las de Apple, por ejemplo, demora mucho para subir determinada aplicación y le ponen algún énfasis mayor en algunos criterios tipo seguridad, tipo para qué vas a utilizar los datos, etc. Sin embargo, no son de los más estrictos. Y lo que sí debería existir, y nosotros hemos planteado, es que el Estado, el Ministerio, desarrolle una especie de registro de aplicaciones en salud
para que todas las aplicaciones que se van a utilizar en salud y se van a publicar tengan que registrarse primero y que en una segunda fase se pueda definir unos requisitos mínimos Una para que certificación pueda entonces. una especie de acreditación, ¿no? De hecho, la FDA tiene toda una normativa sobre el tema de aplicaciones en salud y la Comunidad Europea también en este punto, y ahí hay mucho que podemos traer Ujú. de ellos. Leonardo, acá hay una pregunta interesante que nos envía Juan Carlos que dice, ¿y cómo están organizando el tema cultural, ¿no? La variable social, para adaptar a los pobladores de comunidades rurales justamente con estos servicios de telesalud? Sí, en realidad por el tema cultural, el proyecto donde mayor aproximación hemos tenido es en este proyecto donde trabajamos con una aplicación para atender a pacientes quechohablantes. De hecho, nos comunicamos con la Facultad de Letras de la universidad y también tuvimos un contacto con el Centro Nacional de Salud Intercultural del INS, donde nos dio una serie de pautas que debería tener la aplicación. Sí, pero claro, la aplicación no estaba dirigida al uso para que esas personas utilizaran la app, sino personal médico que atendía a esas personas, ¿no? Sin embargo, de hecho, el tema cultural es un tema importante para la solución que uno le pueda dar determinando y teniendo claro cuál es el público objetivo, ¿no? Leo, vamos con un par de consultas más. Una de Daniela que dice, ¿se ha aplicado telesalud para atención de mujeres gestantes y niños? Según su experiencia, ¿sería factible atenderlos a través de este medio? Sí, claro. De hecho, las primeras experiencias de telesalud en el mundo estaban relacionadas y de hecho la primera y la más importante, y que de ese proyecto se ha derivado una serie de proyectos en el mundo, cientos y cientos de proyectos, estaba enfocada en a la mujer gestante, de enviarle mensajes de texto para que con ciertos tips sobre, por ejemplo, sobre cuidados del bebé o sobre su nutrición o cómo debe alimentar a su bebé o desde la gestación qué debe comer o cómo se debe cuidar y cuáles son los signos de alarma que debe tener en cuenta, que si tienen esos signos de alarma acude inmediatamente al establecimiento de salud. Entonces, esos proyectos son de los más antiguos, son de los primeros que se ha desarrollado, son de los más estudiados además, y donde se ha encontrado evidencia de que sí funcionan, donde sí existe si utilizan este tipo de herramientas, va a mejorar la respuesta del sistema frente a este grupo poblacional, ¿no? Que es un grupo bastante vulnerable. Ok, vamos con la última que se sale un poco del cuadro, pero es interesante responderla. En su calidad de médico, más allá de la telesalud, ¿con qué herramientas podemos contar para reducir la cantidad de pacientes que acuden al hospital? Más el tema preventivo, ¿no? ¿Que atienden al qué? O sea, para reducir los pacientes que acuden a un centro de salud. O sea, el tema de... Allá. No, esto está relacionado con la primera diapositiva que les he comentado. La primera diapositiva que les comenté, no sé si me llegaron a escuchar, ¿no? Es que hablé que teníamos la emergencia que era más caótica del país, una de las más grandes y la más atiborrada, que era la emergencia del Hospital Rebagliati. Y lo que pensaron en ese momento los gestores era que creando o construyendo una emergencia del doble de tamaño iba a resolver el problema de la emergencia. Eso está relacionado con la pregunta. Entonces, la respuesta es que si así construyéramos una emergencia 5 veces más grande, igual se va a llenar, porque el problema no está en la emergencia del hospital, sino está en que el sistema de salud debe responder principalmente donde está más cerca el paciente, es decir, los establecimientos de primer nivel tienen que recoger y atender los principales problemas y los problemas más frecuentes que tiene la población. Entonces, si los establecimientos de primer nivel que están más cerca a la gente funcionarían,
probablemente al hospital de tercer nivel, al hospital de mayor complejidad, ya no llegarían tantos pacientes. Entonces, no se trata de atender menos, sino de organizar el sistema para que de tal forma se pueda atender a todos con el orden y con la pertinencia adecuada. Entonces, no se trata de que yo voy a reducir mi número de pacientes. No, seguramente esos pacientes que van al hospital necesitan ser atendidos, sí, pero no todos tienen que atenderse en el hospital. No todo parto normal tiene que atenderse en el hospital. Tranquilamente eso se puede atender en el primer nivel. Entonces, entendiendo de cómo debería funcionar el sistema, entonces yo tendría un sistema más ordenado y que ya no terminaría como en estos casos, como en esa primera diapositiva, tan atiborrada, tan caótica, donde la gente pues va y tiene muy poco chance de salir bien, ¿no? Muchas gracias, Leonardo, por tu participación en este evento. Realmente ha sido valiosa la información que has compartido y sobre todo el tiempo que has tenido para contestar las preguntas que han hecho nuestros innovadores del programa iTalent. Seguidamente vamos a dar el pase a Rosita Alcántara para que presente al siguiente expositor. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias, Leonardo, doctor Leonardo Rojas. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia que ha tenido para explicarnos todos esos problemas que tenemos en el sector salud. Hemos visto muy buenos proyectos que han hecho que nuestros equipos seguramente puedan innovar, puedan mejorar su propuesta de valor. ¿Qué cosa hay en el mercado para poder mejorar, que sean sobre todo, que tengan una propuesta de innovación mucho más alta, que sean utilizados y que sean convenientes, ¿no? Lo que queremos ahora pasar del sector de la salud, vamos a pasar al sector de la educación. Les quiero comentar a nuestros buenos líderes de la innovación que están todos en Discord, que estamos comunicando todo por Discord. Tenemos 300 personas en Discord, ahora con 20 equipos de emprendimiento e innovación que están listos para poder innovar. Ya vamos a salir adelante para que nuestros tutores tomen posición de los equipos que están ya conformados en este momento. Vamos a seguir adelante con la ponencia. Ahora vamos a tomar un tema muy interesante. Tenemos a una persona que ha sido reconocida por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Tenemos Trujillo, Carlos, para ti muy cerca, la ciudad de la eterna primavera, ciudad muy querida para mí, en su importante labor en la contribución en favor de la educación de la provincia, de la región y el Perú, y por el Ministerio de Educación se le reconoció por sus aportes brindados en el trabajo de revisión de textos escolares, profesor de educación primaria, psicólogo, licenciado en educación por la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente presidente de la rama magisterial de Lima, profesor Luis Héctor Espinosa Tarazona. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor. Le hemos quitado de su lugar de puesto. ¿Quién más nos puede decir el problema que vive directamente los profesores con los alumnos? Profesor, ¿cómo estamos? ¿Cómo está, profesor? Vamos a hablar ahorita. Le hemos quitado el tiempo. Sé que está muy ocupado, como todos nuestros ponentes. ¿Cómo está, profesor? Vamos a ver muy buenas noches. Gracias por la... Bueno, muy buenas noches. No sé si me escuchan. ¿Estamos viendo en el audio? Sí, escuchamos, profesor, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Sí, gracias. Gracias también por la invitación. Gracias por la invitación. Acá estamos listos para escucharle, estamos todos los emprendedores, innovadores. Usted nos va a decir los dolores que sufre el sector educativo, los profesores muy de cerca. Estamos listos para innovar por acá. Seguramente con todos los problemas que nos va a mencionar, esperamos sacar proyectos innovadores que más adelante los podamos invitar para ver qué cosas surge de estos equipos innovadores, puedan dar solución a los problemas que usted está ahora mencionando y podamos llamarlo de repente para que pueda también usted ser un jurado para efectivamente ver si estamos resolviendo el problema educativo, ser uno de nuestros jurados con nuestro ponente del sector salud, Leonardo
Rojas, que ha estado con nosotros. Le voy a dejar a usted la ponencia y nos dé todo lo necesario en el sector de la educación. A usted, profesor. Bueno, gracias. Entonces, vamos un poco a ingresar a este debate, digamos, de una situación bastante compleja, que es el tema de la pandemia, el tema de la crisis sanitaria, hoy una crisis económica. Pero sin antes mencionarles, ¿no? Quien les habla, como ha hecho la presentación, es presidente del directorio de la derrama magisterial. La derrama magisterial es una institución de carácter privado, con autonomía financiera, económica y administrativa, que administra los fondos de aportes voluntarios de los maestros nombrados del territorio nacional, tanto de la educación básica como de la educación no universitaria. Estos fondos son administrados por la derrama magisterial, que tiene hoy presencia a nivel nacional, y nos hacemos presente en la entrega de estos fondos el momento que el docente pueda quedar inválido, el momento que el docente fallezca, a sus familiares, o el momento que el docente se retire. Cuando lamentablemente el Estado lo retira, el docente no tiene una remuneración inmediata, no tiene su pensión inmediata, y justo en ese momento es lo que la derrama magisterial hace entrega de estos fondos en un criterio de haber capitalizado sus recursos con intereses que se les ha venido pagando, y también la rentabilidad de acciones que hace la derrama magisterial. Pero la derrama magisterial no solamente brinda el servicio de crédito, digamos, al maestro y la captación de su fondo de manera voluntaria, que es el 0.5% de una UIT. Es decir, hablamos de 21.50 ahora en el 2021, que en el año hace un promedio de 258 soles en este año, pero cada año esto se va incrementando, y creo que siendo un fondo de aporte voluntario bastante mínimo, pero se le genera una rentabilidad, tal vez para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, un profesor en el año 2020 aportó 252 soles, y todo ello, más su capital que va generando año tras año, se le generó una ganancia alrededor de 1.150 soles, lo que el sistema financiero, por ejemplo, no ofrece, pero sí a través de todo lo que hace la derrama magisterial y servicios adicionales para el maestro. El maestro tiene desde la derrama servicio de hoteles para que pueda alojarse a un costo social en diferentes puntos del país que se tienen los hoteles, tiene descuentos en la librería Crisol con solo presentar su DNI, tiene el servicio de vivienda, tiene el servicio de auspicio, tiene el servicio de tiendas comerciales, y también el tema de capacitación. Nosotros hemos venido trabajando de una manera muy ardua el tema de capacitación hasta antes de esta pandemia, de manera presencial, desde instituciones educativas, distritos, provincias, en regiones, y también la capital de la República. Es decir, tenemos un área exclusivo que ve lo que es la formación docente, que es de M Formación, y ahora con el programa de actualización docente. Todo este escenario que ha hecho, nos ha hecho virar, nos ha hecho cambiar y un poco a amoldarnos a la realidad. Hoy venimos generando cursos virtuales con una presencia ahora, por ejemplo, de más de 40.000 maestros que vienen llevando diferentes módulos de manera virtual. La situación ha hecho de que vayamos asumiendo esto y otros retos, pero como es el tema básicamente educativo, con esta pequeña introducción de lo que es la derrama magisterial, para que ustedes puedan conocer y de cómo esta institución es un tanto sui generis. Siendo de carácter privado, su directorio está compuesto por dirigentes del magisterio, de la educación básica y la educación no universitaria, y también la presencia del Ministerio de Educación, y somos auditados y supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguro para justamente velar, ¿no?, porque los fondos de los maestros tengan la administración más correcta y adecuada posible. Vamos a ingresar un poco al tema educativo. Estamos en una crisis educativa que venimos arrastrando mucho tiempo atrás, y lo que en el país tenemos son muchas dificultades. Pero esta realidad de la pandemia, por ejemplo, debe, desde mi perspectiva, convertirse en una situación que sea justamente de oportunidad. Una oportunidad, como ustedes vienen planteando, por ejemplo, para innovar cosas. El magisterio ha venido desarrollando muchas actividades de innovación. Nosotros como derrama tenemos, por ejemplo, el Congreso Internacional Encinas, que se lleva a cabo de manera anual, componentes nacionales e internacionales, y la presentación de experiencias exitosas en innovación y en buenas prácticas docentes, del trabajo que hacen los maestros a lo largo y ancho del país. Tenemos el concurso de canto, que es para ver la potencialidad de la expresión artística que tiene el maestro en el canto, la maestra,
Y también tenemos el concurso nacional de Horacio Ceballos, que hace la premiación de la labor destacada que hace el docente en diferentes áreas, ¿no? Desde lo que es la literatura, desde lo que es la pintura, las producciones que pueda tener el docente y básicamente la innovación pedagógica que pueda generar los docentes. Por lo tanto, este trabajo es muy interesante en el magisterio y siendo interesante no tiene lamentablemente el apoyo de muchos sectores que debería tener y de esa manera podemos estar posicionando la innovación, el tema de que el maestro en el país tiene una gran preocupación por irse superando y actualizándose en el día a día. Recuerden que en el 2017, por ejemplo, tuvimos a un maestro peruano, Juan Cadillo, como uno de los 50 mejores maestros del mundo a través de Global Teacher Prize, que es una forma de reconocer como el premio Nobel al mejor maestro del mundo. De una selección de 5.000 maestros, Juan Cadillo quedó entre los 50 mejores del mundo. Y este año también tenemos al profesor Gerson Ames, que está presentándose, y otro profesor más de Cajamarca. Esperamos que hayan buenos resultados para el país. Pero la realidad educativa no solo es preocupación del magisterio. Tenemos que seguramente en esta coyuntura ver qué cosas podemos innovar desde la administración de la educación, que lo maneja el ministerio, las unidades de gestión educativa, que son las famosas UGEL, las direcciones regionales, para el tema administrativo. En el país generamos muchas acciones, por ejemplo, de llenar formatos. Tenemos mucho acopio de papel impreso, cuando esto podríamos tranquilamente ya digitalizarlo, y para ello el ministerio debería generar los programas pertinentes, y de esa manera la información no siga siendo un poco todavía de años atrás, ¿no? Donde sea prioritario el papel, la tinta, sino ya el tema digital. Entonces vemos que la administración de la educación en el país también tiene que buscar modernizarse, digamos, pero una modernización que vaya a la par con una gran innovación de cómo todo lo que hoy, como de ejemplo nada más, se digitaliza, puede tener su presencia en el tiempo y además puede ser de fácil acceso tanto para los maestros, estudiantes, padres, familia y cualquier usuario que pueda tener una facilidad de acceso en estos temas. Partiendo por eso, ya vemos que hay un problema netamente burocrático, administrativo aún en estas características. Otra preocupación que nos viene generando hoy es el tema de los padres de familia. Este escenario hace que el padre de familia hoy acompañe el aprendizaje de sus estudiantes. El padre de familia está cerca a su hijo, a su hija, madre de familia igual. Pero este tema de la pandemia, digamos, el tema de la cuarentena va a terminar. En algunos casos ya se van insertando en algunas actividades laborales. ¿Cómo queda el niño en casa? ¿Cómo vamos a ver el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje del estudiante? Entonces podemos ir pensando, que no parece loco por si acaso, de aplicativos que puedan hacer un seguimiento del accionar del estudiante en su casa, y el padre de familia puede ir monitoreando, por ejemplo. Aparte de las que tenemos hoy acceso desde el internet, ¿no? Entonces puede ser una situación que hagamos que sea mucho más fácil, pero eficiente y eficaz el monitoreo del aprendizaje del estudiante. Cómo el estudiante aprende hoy. No solamente vayamos al recojo de la información que tenga, ni la transmisión de la información, sino vayamos al nivel de que construya conocimiento. Necesitamos que el estudiante construya conocimiento. Entonces el padre de familia, estando hoy en un escenario, mañana va a estar en otro escenario. Esto implica, en todo caso, ir pensando qué vamos a desarrollar, qué vamos a hacer, porque la educación a distancia que hoy tenemos en el país, pienso y creo que se coincide que ha venido para quedarse. Cuando digo ha venido para quedarse, quiere decir que se va a ir trabajando una complementariedad entre la educación presencial en las escuelas y la educación virtual en la casa o en los espacios que esté el estudiante. En el mundo hay ahora carreras profesionales que lo puedes llevar sin ir a la universidad. No te gradúas necesariamente en las aulas de la universidad, sino
de manera virtual. Entonces, la educación a distancia, al estar presente hoy, nos ha agarrado sorpresa a todos, pero esa sorpresa ha tenido respuesta del magisterio, que ha tenido una plasticidad muy importante para adaptarse y de esa manera llevar adelante lo que es el aprendizaje de los estudiantes. La otra preocupación es en el otro agente, que es el estudiante. ¿Cómo hacemos de que el estudiante haga uso óptimo de lo que es la tecnología como una herramienta de aprendizaje, de lo que son las plataformas virtuales, todas las herramientas tecnológicas, las NTICs que lo llamamos, las nuevas tecnologías en la información y la comunicación, y estos se constituyan en ese engranaje perfecto para que el estudiante sienta amor por lo que va aprendiendo, sienta pasión. Si logramos que el estudiante tenga pasión para aprender, seguramente vamos a dar pasos muy importantes de manera cualitativa. Recuérdese que la educación es el espacio desde el cual se van a generar las grandes transformaciones y también las grandes innovaciones, los grandes espacios, digamos, de la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo. Entonces, el reto hoy es cómo le genero al estudiante estas herramientas se conviertan en herramientas pedagógicas, en herramientas que les sirvan para construir conocimiento, como decía. Ello implica, por ejemplo, crear programas pedagógicos que el niño pueda insertar en las tablets que anuncia el gobierno, por ejemplo, pero hablamos de un sector de estudiantes que podrían tener acceso. Hoy, el estudiante aprende de una manera más, diría yo, más fácil, utilizando, por ejemplo, el smartphone, utilizando la tablet, la computadora, porque ese es el mundo que lo rodea. ¿Tenemos aún problemas de conectividad? Sí, pues tenemos esos problemas. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de conectividad? Podría ser otro reto que tenemos que asumir. En el país, según la información, somos el país que paga más alto los servicios de Internet, pero tenemos el servicio de menor calidad, de baja señal, ¿no? Un poco para poder entendernos. Entonces, un tema es cómo generamos la conectividad y que pueda tener la misma conectividad el niño que está en la ciudad capital, que es Lima, y también el niño que está, digamos, en Loreto Nauta, que es en la región Loreto, o un niño que esté en la parte altoandina de Puno, de Pasco. Teniendo una conectividad que sea de mayor acceso para todos, vamos a tener estudiantes que estén justamente en un paradigma que implica la conexión. Hoy los estudiantes son multitarea, son multifuncionales. Pueden ir haciendo una cosa y otra cosa a la vez. Pueden ir escuchando música y pueden ir leyendo, por ejemplo. Pueden ir trabajando en la tablet y pueden a la vez ir haciendo otra cosa, no sé, con los pies. Ese escenario de que tenemos chicos que aprenden ya no de la forma tradicional, sino de la forma que le estoy planteando, nos lleva a esos retos que impliquen cómo generamos las NTICs que sean de manejo didáctico, pedagógico para los estudiantes. Ahí seguramente tenemos que emplear la digitalización de textos, por ejemplo. Pero una digitalización que le permita también al estudiante no solamente que tenga preguntas cerradas, preguntas de respuesta múltiple, sino que sean preguntas abiertas, preguntas donde el estudiante pueda explayarse, pueda escribir, y eso va a ir generando el pensamiento crítico. Hoy tenemos, no digo todos, pero gran parte del material inserto en lo que es la tecnología, en lo que es el tema de digitalizar textos, por ejemplo, para estudiantes, que tiene mucha presencia de preguntas cerradas. Entonces, no genera el pensamiento creativo, sino respuestas muy, muy mecánicas o muy monótonas que solamente utilizan un nivel que es la memoria. Hay que darle vuelta a todo ello y salir seguramente a otro espacio que implica también la vivencia que tenemos que tener en una armonía con lo que es la naturaleza. Yo afirmo de que estamos llegando al fin del uso del lápiz y el cuaderno para aprender a escribir y para aprender a leer. Si ustedes ven niños de 2, 3, 4, 5 años, están aprendiendo a escribir y a leer a través de los smartphones.
casi todos los padres de familia, diría yo, tienen un smartphone. Y el niño utiliza eso. Y a través de ello va aprendiendo a leer, va aprendiendo a escribir. Y cuando digo la armonía con la naturaleza, estamos entendiendo pues de que el uso de, al bajar el uso del cuaderno, el uso del lápiz, imagínense, ¿no? Estamos también pensando en lo que es la ecología. Y el pensar en la ecología implica también cómo el estudiante hoy, desde la escuela, puede ir generando esa convivencia armónica con la naturaleza. La armonía que implique no solamente una salud física y emocional, sino también implique una salud de convivencia con el entorno natural que tenemos todos en los espacios en los cuales nos encontramos. Por lo tanto, esta situación misma que nos ha permitido entrar un poco al uso de los temas tecnológicos debe constituirse ya en un espacio que nos lleve a nosotros a reflexionar y a ir generando qué hacemos por el aprendizaje del estudiante sea mucho más autónomo, que el contenido que se genere sea de carácter pedagógico y entender que la tecnología tiene que tener un uso adecuado. Para ello está el padre de familia, está la comunidad y está también el colegio mismo. Muchos, con justa razón, critican, por ejemplo, el uso de la tecnología. Pero la tecnología, digo yo, tal vez el ejemplo no es pertinente, pero lo hago, es como un poco, es como el cuchillo. El cuchillo en la mano de un delincuente sirve para acciones negativas, nefastas. Pero un cuchillo en la mano de un chef sirve para hacer la mejor presentación de los potajes que él pueda presentar y la mejor preparación de la misma. La tecnología, si le damos un mal uso, sirve justamente para actividades negativas. Pero si le damos un uso óptimo, un uso de carácter pedagógico, va a ser muy útil en el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes tienen una plasticidad bárbara para aprender. Por ejemplo, hoy reflexionemos cómo puede ser útil el uso de la gamificación para el aprendizaje. Es decir, cómo yo puedo utilizar los juegos, los videojuegos, para que el chico aprenda. Ahí viene justamente el carácter pedagógico y la innovación que yo puedo ir generando para que ellos puedan utilizar ya estos juegos que existen, pero con un carácter pedagógico. Ahí el pensamiento del ser humano para ir transformando. Algo que le gusta para una actividad lúdica, lo utilicemos para un tema de aprendizaje. La tendencia y la estadística nos dice de que de acá a 7, 8 años, gran parte de las profesiones que hoy conocemos van a desaparecer. Y los chicos que están ingresando hoy día a primer grado de primaria, por ejemplo, cuando terminen su educación secundaria o la educación universitaria, muchas de estas carreras igual no van a existir. Entonces, tienen que prepararse para otras carreras profesionales y otros oficios que tengan una complementariedad en que implique el desarrollo de la persona y también el buen vivir de la persona. El buen vivir implica tener una actividad laboral que te permita tener una rentabilidad y a la vez te permita vivir de manera cómoda. De acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu trabajo, tienes tu rentabilidad y puedes vivir de manera aún mucho más cómoda. Entonces, esto nos está llevando justamente a esa reflexión. ¿Qué profesiones van a venir mañana? La universidad tiene que abrirse hoy a formar estudiantes posiblemente para el vacío, posiblemente para algo que todavía no conocemos, pero va a llegar ese momento. Los oficios, las profesiones van a ser diversas de las que hoy tenemos y que todavía no lo conocemos. Entonces la escuela y las herramientas tecnológicas deben convertirse en formar a ese estudiante para un escenario que aún no conoce, prepararlo para lo incierto, digamos, que esté preparado, que sepa que va a ingresar a una situación incierta aún en muchos temas, pero que él esté en la capacidad de responder. Que el estudiante al terminar secundaria esté en la capacidad de transformar muchos temas y, por supuesto, en la capacidad de adaptarse también a las nuevas realidades que se van presentando. Hablando de la pandemia, ¿no? Vamos a ingresar a una nueva realidad. Vamos a ingresar ya no al estado de cosas que conocíamos antes. Esto va a tener otras particularidades. Por lo tanto, otra característica que
seguramente pensemos es el tema del distanciamiento social. ¿Cómo vamos a manejar el distanciamiento social en las escuelas, por ejemplo? Seguramente los colegios, tanto privados como públicos, van a ser los últimos en retornar a una actividad presencial. Pero con una particularidad que ustedes es importante conozcan, ya lo conocen, pero recordémosle, por ejemplo, si teníamos unos 4 millones de estudiantes en la escuela pública, hoy, al volver a la nueva normalidad, vamos a tener una cantidad mucho mayor de lo que hemos tenido. Porque los estudiantes de la escuela privada, en gran parte, están retornando hoy a la escuela pública o se están insertando a la escuela pública. Las aulas van a crecer en cantidad de alumnos. El colegio va a albergar una mayor cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cómo manejamos el distanciamiento social? ¿Qué podemos generar? ¿Qué podemos crear para el distanciamiento social? ¿Qué podemos hacer de que el estudiante pueda tener esa actividad recreativa a la hora de los recreos, a la hora de los ingresos, a la salida, sin ninguna preocupación, digamos, de un posible contagio del COVID-19? Porque el COVID-19 igual nos va a acompañar todavía mucho tiempo. Estos temas de reflexión que le estoy haciendo, que nos permitan justamente ir generando una preocupación a escala mayor, pero para dar también soluciones y respuestas a esta problemática. Aparte de los problemas que ya teníamos, hoy tenemos otros problemas, como les pongo el tema del distanciamiento social, ¿no? Si el aula albergaba 30 alumnos, hoy no puede albergar 30 alumnos, tiene que albergar una cantidad menor. Y cómo yo, maestro, puedo utilizar los recursos que tengo para que ese distanciamiento social se dé en el aula. Entonces, estas nuevas realidades nos han traído problemas, nos han traído preocupaciones, y también ello nos va a llevar a que, decíamos los padres de familia, pensar en cosas que de hoy en adelante generen y construyan, por ejemplo, autonomía en los estudiantes. El Ministerio de Educación tiene que asumir esos retos también, y la sociedad en conjunto tiene que ir pensando en la nueva realidad en la cual se inserta el sector de educación. Pero no está ajeno el factor maestro. Nosotros trabajamos, soy maestro de educación primaria, como decía en la presentación, trabajo en una escuela pública, hoy asumo responsabilidades en el directorio de la rama magisterial, tengo un contacto muy permanente porque además soy conferencista, soy capacitador en diferentes áreas de la pedagogía y la psicología en diferentes puntos del país. Ello me permite un poco conocer ese real de magisterio y la preocupación que debe tener el magisterio. Uno es la formación. ¿Cómo se está formando el maestro? Y cuando hablo de formación, estoy hablando de la formación inicial. Esa formación que se le da en el pedagógico y en las universidades, en las facultades de educación. ¿Cómo estamos formando al docente para que pueda insertarse a una situación laboral en un contexto distinto en la cual se está preparando? La formación del docente aún se viene haciendo con paradigmas del siglo XX. Inclusive el docente que ha concluido sus estudios en 2019, aún con paradigmas del siglo XX. En el país tenemos un currículo, o sea, una política educativa, desde mi punto de vista, del siglo XIX. Si ustedes revisan, a pesar que utilizan términos competencia, capacidades, es un currículo que no está preparando al estudiante para mañana, sino está preparado en temas que conocemos, en temas que ya existieron desde el siglo atrás, y no estamos asumiendo el gran reto de soñar desde el currículo con escenarios nuevos y preparar al estudiante hoy para que pueda desempeñarse de manera eficiente mañana. Entonces, la formación inicial tiene que tener un cambio importante, y eso ya es un problema. Al maestro hay que formarlo en competencias digitales. Al maestro hay que formarlo para que pueda trabajar en redes y entornos virtuales. Al maestro hay que formarlo para que tenga un buen manejo de lo que lo llaman las habilidades blandas, digamos, las emociones. Cómo la emotividad del maestro pueda transmitir confianza, atención en el estudiante. Pero la universidad y los centros de formación docente no están trabajando en eso. Entonces, viene otro reto más, de cómo ya al docente en la práctica misma le generamos estas herramientas y le generamos estas posibilidades de que se inserte
a una actividad laboral para la cual lamentablemente no se le está preparando de la manera adecuada. Hacen seguramente los mayores intentos y los mayores esfuerzos, pero aún falta mucho más para que el desempeño de este docente sea lo más óptimo. No solamente es el tema reivindicativo económico, por ejemplo. El maestro peruano es el maestro que tiene el sueldo más bajo a nivel de Latinoamérica. Y además de tener el sueldo más bajo, tiene el sueldo muy fraccionado. Un profesor de primera escala, que es la gran masa del magisterio, tiene el sueldo más bajo en comparación a un profesor de la séptima escala, que tiene una remuneración mayor. Entonces hay todo un fraccionamiento inclusive ahí, ¿no? Pero nuestra preocupación hoy está en cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. El profesor tiene una capacidad de una plasticidad muy importante. Y ello le ha permitido adaptarse hoy a este trabajo remoto, a este trabajo virtual. Hace seguramente el triple de trabajo de lo que hacía antes. Hay que hacer los materiales, ya no de la manera análoga, ya no de la manera tradicional, sino hoy hay que construir materiales, por ejemplo, desde los entornos digitales, desde los entornos virtuales, para que desde ahí puedan servir al estudiante. Hay que trabajar con el magisterio para que tenga esas potencialidades de poder no solo insertarse al tema tecnológico, sino poder desde ahí, como si fuera, digamos, su espacio ya natural, los aprendizajes para el estudiante. Tiene una cercanía mayor hoy con el padre de familia. El alumno está en clase, el padre está ahora aún acompañándole en casa y el profesor tiene ese contacto. O sea, tiene una cercanía donde podemos resolver seguramente preocupaciones del padre de familia y donde la retroalimentación se constituye en un factor bastante importante. El reto será cómo nosotros, más allá de las herramientas que conocemos hoy, podamos generar otras herramientas más. Para eso nos puede servir mucho las experiencias internacionales, ¿no? Darle una mirada a lo que es Singapur, por ejemplo, a lo que es Francia mismo, y los países que son desarrollados y vienen ya trabajando experiencias distintas en educación. Experiencias distintas que permitan, por ejemplo, al estudiante ya no solamente focalizar, tal vez no todos los que me están escuchando pueden estar de acuerdo, ya no focalizar solamente en el aprendizaje de matemática, de comunicación. Hay que darle un aprendizaje holístico, un aprendizaje integral al estudiante. No podemos dejar de lado el arte, la espiritualidad misma. No podemos dejar de lado el deporte. Y no podemos centralizar un poco como se hace hoy, a través de las pruebas PISA o la prueba ESE en el país, donde se evalúa el rendimiento del estudiante, pero solamente en 3 áreas básicamente: comunicación, matemática y lo que es ciencia o ciudadanía. El tiempo va pasando y hay otras actividades que se convierten digamos, de que le pueda generar un mejor vivir al ciudadano que vamos construyendo hoy. Entonces viene otra preocupación. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros de que ese estudiante que no tiene tal vez el espacio por el tema de currículo, por el tema de tiempo en la escuela de poder desarrollar sus potencialidades, pueda también desarrollar ya esa cercanía con lo que él quisiera hacer a futuro o lo que él quisiera desarrollar a futuro? Si ustedes hoy le preguntan a un niño de 2, 3 años, lo que también ha hecho con nosotros, ¿no? ¿Qué quiere ser de grande? Nos dice, ¿no? Es algo como un cliché. Y a un niño de 3, 4, 5 años, hoy le preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No te dice quiero ser médico, quiero ser ingeniero, profesor, con el respeto que se merece todas las profesiones que he mencionado. Sino te dice, quiero ser un gamer, ¿no? Quiero ser un youtuber. Porque en ese mundo están ellos. Entonces, ¿cómo el docente hoy puede direccionar, por ejemplo, de que puedan haber personas que se dediquen a estos espacios? ¿Cómo los youtubers tienen una rentabilidad que les permite de alguna manera estar bien? Con todo lo que implique, ¿no? Y para de acá a 10, 15 años seguramente hasta pasaremos ya, dejarán de ser moda los términos que estamos utilizando ahora. O cómo los padres,
llegamos a entender que cuando un hijo te dice quiero ser youtuber o quiero ser gamer, cómo asimilar nosotros eso y que al final podamos entender de que también es otra forma de que este niño, este joven, este ser humano puede desarrollarse y también tener el talento o desarrollar sus potencialidades. O hablando del deporte, ¿no? El fútbol, el vóley y así tantos ejemplos que podemos poner que se constituyen en un reto para nosotros los maestros de cómo orientarle, ya no con el famoso test de orientación vocacional, sino ir construyendo en el proceso que el niño tenga esa afinidad y esa cercanía con lo que a futuro quiere ser. Entonces, sigue siendo la preocupación mirando un poco más allá de esta realidad, de esta coyuntura que estamos viviendo. Otro reto que tiene que tener el maestro, y para eso hay que generarle seguramente las herramientas necesarias, es de alguna manera cómo va centralizando su experiencia pedagógica. Hemos pasado de una experiencia presencial, decía, a una experiencia virtual. Pero ¿cómo generamos que esta experiencia virtual se constituya en un acopio de experiencias que nos sirvan para sistematizarlo y luego de sistematizarlo, sociabilizarlo y al final se constituyan en herramientas que van a ir guiando la formación misma de los futuros docentes? En el país, otra preocupación es el tema seguramente de revalorar socialmente a los maestros. El maestro no está revalorado socialmente, no se le reconoce como tal, porque en el del ministerio se habla de la meritocracia, pero no es una meritocracia entendido en el real desarrollo que tiene el maestro. Entonces, desde la sociedad, desde los entornos, ¿cómo vemos para revalorar al maestro en esa experiencia que viene trabajando? Y ello implica, decía yo, de que esa plasticidad que tiene el profesor, la profesora, hoy ha dado vuelcos y también le ha generado grandes expectativas. Esta crisis creo que debe ser una gran oportunidad para que los estudiantes puedan tener una mejor interacción aún a distancia hoy con el profesor y padre de familia, o con sus padres, con sus hermanos, con sus pares, que también interactúan de manera virtual, porque eso es un poco el entorno que viven. Creo yo que los más felices con esta educación a distancia y el uso de la tecnología son los estudiantes. Pero hago seguramente un hincapié en lo siguiente. Siendo importante el tema de la educación virtual, cuando no se entiende de la manera que debería ser, va a llevar al tedio y a que el estudiante no le encuentre satisfacción en lo que hace. Eso que implica, por ejemplo, que los profesores seguimos dejando tareas, que la UG llame al profesor y le diga qué tarea dejaste hoy, o los directores de colegio vayan y digan al profesor quiero evidencias de las tareas que dejaste hoy, y no están viendo de que el estudiante en la hora actual, más que hacer tareas, lo que quiere seguramente es que le expliquemos, le digamos por qué está en esta situación, cuándo vas a salir, seguramente quiere hacer respuesta, y fijarnos de que está aprendiendo otras cosas más. Ratificando lo que decía, ¿no? No solamente es el tema académico del lenguaje, matemática, comunicación, no, hay otros aprendizajes más que el estudiante tiene que ir asimilando y el maestro tiene que ir contribuyendo en eso. El padre de familia también tiene que entender de que los tiempos cambian, no es la misma realidad educativa de cuando nosotros nos formamos como estudiantes en aquel tiempo o en nuestras profesiones, sino que todo ello va cambiando. Entonces, la innovación, ¿hacia dónde tendrá que ir? Tendrá que ir mirando a los agentes, como el padre de familia, como el estudiante, como el docente, el mismo sistema educativo, la misma administración y también el tema de infraestructura. ¿Cómo los colegios van a acompañar el tema virtual con el tema presencial? Se me ocurre de momento, ¿no? Por ejemplo, en las paredes de los colegios, ¿cómo podríamos insertar pantallas de computadora y el estudiante pueda aprender ahí? ¿Cómo podríamos hacer de que la escuela, tal vez por pilotos, qué sé yo, puedan tener todas lo que son las ya existentes, pero esas pizarras interactivas que le permitan al estudiante tener una autonomía en el aprendizaje?
Si vamos en el país de cerca de 60.000 escuelas que tenemos, todas las escuelas no tienen pizarras virtuales, por ejemplo. Por eso decíamos de que en el tema tecnológico y el uso de tecnología estamos bastante atrasados aún. Entonces esta debe ser una oportunidad de generar, de que las escuelas tengan las pizarras inteligentes, que sería mucho mejor, pero al menos las pizarras interactivas que permitan al alumno tener una capacidad mayor de aprender y, reitero, desde el tema de la autonomía. Entonces, estos y otros temas se constituyen hoy en esa posibilidad de innovar, de generar nuevas expectativas y, por supuesto, hacer de que el docente, el padre de familia, el estudiante, la sociedad, podamos decir, ¿no? Pongámonos un poco a la altura de las circunstancias y desde ahí generemos cambios, transformaciones. Son temas que de alguna manera hemos podido compartir. Me comunicaron prácticamente, creo que faltando poco tiempo, esperamos mayores y mejores coordinaciones a la orden de ustedes y si hay preguntas, igual, para compartir las respuestas y seguramente para ir sociabilizando muchos temas que en el tema educativo como en salud hoy requieren ponerle la atención a uno. A ustedes, gracias por la invitación. Excelente presentación, profesor Luis Espinosa. Le saluda Carlos Bermúdez. Yo lo que quería, digamos, porque nos ha dado una batería de problemas, ¿no?, que son bastante interesantes para todos los innovadores. Escuché, por ejemplo, el tema de excesivo trabajo o carga que tienen los docentes respecto a ciertos formatos. ¿Qué formatos son esos que, digamos, necesitan agilizarse, ¿no? A ver, mira, para nosotros como maestros, por ejemplo, utilizamos sesiones de aprendizaje, utilizamos unidades de aprendizaje, tenemos las actividades que vamos desarrollando. Todo ello se constituye, yo digo, un formato porque el ministerio te dice, este es el modelo de sesión, este es el modelo de unidad. Una unidad para desarrollar, para hacer la presentación, digamos, utilizas, no sé, 15, 20 hojas de papel bond, las sesiones entre 6 u 8 hojas de papel bond. Entonces, estamos un poco llenándonos de temas de documentación, cuando todo esto, decía, por ejemplo, puede ser digitalizado. Y eso depende mucho, no es un tema de gran preocupación, sino que la UGEL puede decir, ¿no? Profesores, envíen a tal repositorio, envíen todas sus unidades de la semana, del día, y el director, el supervisor, cualquiera puede acceder y con eso ir, por ejemplo, a monitorear, que lo llamamos hoy el sistema de supervisión. Entonces, esos formatos hacen de que se vuelva más tedioso y además de tedioso, es un formalismo. Es un formalismo porque el aprendizaje tiene que ser dinámico. Yo puedo haber preparado hoy una clase maravillosa desde mi pupitre, desde este escritorio que estoy hoy. Pero en trayecto al colegio voy a haber cambiado los fenómenos. Pero vayamos a la educación actual. De lo que he preparado, digamos, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana pueden haber habido noticias que tienen una trascendencia mayor, eventos en el pueblo que voy a trabajar, que han marcado, digamos, la agenda. Entonces tengo que virar, tengo que cambiar y tomar esa necesidad de información que tiene el estudiante y trabajarlo. Esa va a ser mi sesión, algo que no lo hice, pero que lo tuve que cambiar por esos fenómenos. No le digo que se presentan todos los días, pero tal vez es mucho mejor, inclusive cuando tú puedes partir de la necesidad real del estudiante. Hay muchos lugares, por ejemplo, donde el estudiante se moviliza en el colegio de aula en aula, no de la manera que aún conocemos de que el profesor visita de aula en aula, sino el alumno a los profesores. O puede generarse otra. Se generan áreas como matemática, comunicación, ciencia. El estudiante en la mañana llega y hoy día no quiere hacer matemáticas, quiere hacer arte. Se va a lo que es el área de arte y trabaja ahí. Entonces, cuando yo digo que hay mucha carga documentaria, además de ello, al profesor le piden informes A, informe B, informe Z, que en muchos casos son todas unas sábanas que tiene que llenar, por ejemplo, cuando se hace la evaluación censal o las evaluaciones diagnósticas. Hay que hacer una apreciación de cada alumno, me parece bien, pero no en unas sábanas que el profesor al final termina cansado, estresado. Cuando igual esos temas se puede hacer con otros mecanismos y otros criterios que permiten inclusive la mejor asimilación y permitan que el padre de familia tenga real información. Una evaluación. Hoy, evaluación literal, ¿no? El padre de familia, no sé, se me ocurre en ciudadanía, ve la letra A.
pero no sabe, está acostumbrado al tema de números y no sabe exactamente qué. Cuando yo puedo haber hecho una evaluación y haber hecho una explicación literal, ¿no? Hago una construcción de información para el padre de familia, ¿no? El estudiante Juan tiene un amplio dominio de lo que son las normas de convivencia, pero presenta dificultad en el manejo de las reglas de sanidad, digamos, de este tipo, ¿no? Entonces, que le llegue la información al padre que pueda entender, el profesor lo pueda manejar, el ministerio tener la flexibilidad para una real evaluación formativa. Ok, Rosita, adelante con la consulta. Rosita, por favor. ¿Aló? Sí. El ancho de banda está cayendo un poquito. Profesor Luis. Bueno, en tanto, este mensaje que estoy, en base a lo que hemos escuchado, Carlitos y profesor, mientras se conecta, que tenemos la línea un poquito baja, de esta ponencia también puedo sacar lo siguiente, no solamente pensar a los problemas que tienen los niños, sino también pensar a los problemas de los profesores, a lo que están viviendo los profesores, al estrés que también viven a los profesores, a la dificultad que tienen los profesores, a la innovación que también los profesores necesitan, al cambio de educación. Como dijo el profesor Luis, ya estamos hablando de la industria 4.0, pero estamos en una educación todavía 3.0, todavía no pasamos a la educación 4.0, por lo cual hay una brecha muy grande para poder saber nosotros como docentes cómo podemos mejorar esa educación. No solamente hablamos de la educación básica regular, también hablamos de nosotros los profesores de la universidad. Profesor Luis, nosotros también somos docentes catedráticos de la universidad, que también tenemos que ver con el sistema docente y también tenemos esas dificultades para poder cambiar a dar exámenes en línea, donde usted también dice, y me encuentro muy de acuerdo con usted, que tenemos que dar un examen donde dicen verdadero, falso, solamente pon cuál es la respuesta correcta, y no tenemos la habilidad crítica que tiene que tener. Rosita, creo que se ha ido tu señal. Profesor Luis Espinosa, para retomar el asunto, hay una pregunta bastante interesante que dice la siguiente, ¿no? Siendo la lectura un área que amplía la imaginación en los niños, se cayó la línea. Sí, Carlitos. Conexiones neuronales como la música, el arte y los deportes, ¿usted cree que después del confinamiento traerá consecuencias en la salud mental de los niños, maestros y padres? Sí, el tema, no estamos trabajando, como dije, la parte emocional del estudiante y se hablaba mucho más la salud mental. No hay un programa, por ejemplo, de salud mental en el país y eso es preocupante. Y mucha gente tampoco no lo entiende, que el tema del manejo de emociones misma o digamos la parte psicológica es muy importante. O sea, no estamos trabajando esa parte y la consecuencia lo va a tener. Por eso decía, hoy el docente también tiene que estar formado en ello. ¿Cómo yo manejo el estrés del estudiante? ¿Cómo yo voy a manejar la ansiedad del estudiante? ¿Cómo voy a manejar, digamos, esa capacidad que hoy día el estudiante tiene de aprender de maneras distintas, por ejemplo? Entonces, como consecuencia de este confinamiento que estamos, sí, profesor. A ver, y en el confinamiento, peor, ¿no? El confinamiento estamos peor, porque te dejan tarea, el alumno entra en ansiedad, el profesor está estresado, el padre de familia está a punto de reventar, porque no es fácil acompañar el aprendizaje del estudiante. Y muchos padres de familia hoy se están dando cuenta y están valorando la labor que hace el profesor en aula. Eso no estaban en esa dinámica, ¿no? Entonces creo que el gobierno, el Ministerio de Educación, tienen que generar post este confinamiento un mecanismo que permita justamente un poco liberar las tensiones, que haya un nivel, para entenderlo mejor, de relajación de todo esto, que el estudiante puede insertarse a la nueva normalidad, pero tampoco no hay que atosigarlo tanto hoy en esta actividad. Yo al menos soy muy enemigo de eso, pero lamentablemente la práctica está llevando a que el estudiante se esté estresando, le estemos dejando tarea 1, 2, 3, en secundaria mucho más. Entonces hay que romper eso y no hagamos de que esta experiencia, que puede ser algo muy rico, algo especial para el estudiante, se constituya en algo tedioso por la mala práctica que podemos hacer de la misma. Ok, vamos con una pregunta de David que dice, por la pandemia del COVID-19, ¿la educación virtual en la zona urbana debe ser diferente a la zona rural? ¿Cuál es su propuesta o cuál es su opinión respecto a esto?
la educación urbana, la educación rural necesariamente tiene que tener diferencias. No podemos, ni siquiera en la urbana o en la rural, la educación puede ser homogénea. La educación hoy, el estudio pedagógico te dice, el estudiante aprende de maneras distintas y no todos aprendemos igual. La programación neurolingüística, por ejemplo, te dice de que el 44% aprende de manera visual, otro 44% en promedio aprende de manera kinestésica y digamos un 14-16% aprende de manera auditiva. Y muchas veces estamos haciendo a la inversa, más trabajamos el tema auditivo y no lo visual o lo kinestésico, es decir, a través del tacto, ¿no? Del movimiento. Entonces, el aprendizaje tiene que ser diferenciado. Le pongo un ejemplo. En Lima, una educación en Miraflores, por las características que tiene el estudiante, por el tipo de familia que es predominante, no puede ser igual que, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho. Igual por esas mismas características. Y mucho peor, no puede ser la educación rural igual que la educación urbana. Los contenidos, los temas a tratar podrían ser igual, pero el tratamiento que hay que darle es bastante particular y entendiendo la dinámica misma de la sociedad peruana, que somos pluricultural, somos multilingües. Entonces, todo ello debe hacer de que la educación tiene que ser diversificada, contextualizada y que tenga una permisividad para esa adaptación que hay que hacer a cada realidad en particular. Vamos, Rosita, con la siguiente, por favor. Acá yo lo quería preguntar, ¿usted cree que hay un buen control del desempeño de docente? ¿Hay un filtro psicológico de vocación? Ese directa para usted, ¿eh? No, la respuesta es no, porque al momento de nosotros ingresar para estudiar educación, creo que suena, tal vez no estamos acostumbrados a utilizar el término una evaluación psicológica, porque muchas veces el tema psicológico es todavía un tabú. Mucha gente tiene miedo de ir al psicólogo o tiene vergüenza de ir al psicólogo. No sé, usted encuentra una dama en la puerta de un consultorio ginecológico de un hospital, te pasa la voz, te dice, hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo está, Rosita? Pero si a esa misma persona la encuentras en la puerta, no sé, de un consultorio psicológico, tal vez se tenga que tapar, va con una gorra, qué sé yo. Hay ese tabú. Entonces, para hacer un poco más dócil la cosa, creo que tiene que haber una muy buena selección para ser docente y ello implica que debemos tomar en cuenta todo el aspecto psicológico del docente. Y seguramente sí, puede haber algo que se nos escape, pero no sería como ahora, ¿no? Estamos viendo muchos casos de que la parte psicológica no se viene trabajando, no, en la inserción a la actividad laboral también debe haber ciertos mecanismos que te permitan ello justamente, ¿no? De que el docente tenga la estabilidad emocional, que tenga un manejo, un autodominio de sí, y eso hay que prepararlo. Las habilidades sociales se construyen, se preparan, se mejoran, la autoestima igual. Entonces, desde la formación docente hay que trabajar eso. Si ya tenemos personas que quieren ser profesores, hay que trabajar esos escenarios que no va a ser un tabú, sino va a ser de una manera tan normal si es que le damos todas las herramientas para que el docente, la docente pueda asimilar y pueda entender de que mucho va a depender su estabilidad emocional, su carga emocional, para que haya un buen desempeño y pertinente en ese contacto con los estudiantes. Rosita, tu micrófono creo que está apagado. Sí, está apagado el micrófono de Rosita. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Te escuchamos. Vamos con la última pregunta, doctor. Sí. Dice, en otros países existe la educación en casa, donde los maestros van a domicilios y soporte virtual que incluso tienen validación oficial de su Minedu de ese país. ¿Podría funcionar ese modelo en... Rosita, perdimos tu audio, pero bueno, lo que buscan preguntar es sobre el tema, digamos, de educación en casa, ¿no? Si modelos, digamos, de fuera pueden funcionar aquí, ¿no? Bueno, dice
toda copia no siempre es igual. Y tenemos en el país una cuestión muy arraigada en el tema educativo que es copia, ¿no? Los temas, el tema curricular mismo es copia de experiencias, por ejemplo, argentina, chilena, colombiana. Tenemos como aporte pedagógico a personas, a pedagogos o psicólogos de otros países, cuando aquí en el país tenemos, por ejemplo, una experiencia pedagógica rica de José Antonio Encinas. Sería bueno releer, repensar en la propuesta pedagógica de Encinas, por ejemplo. Y esta educación a distancia, aquí en el país hay una empresa que hace, por ejemplo, la educación en los hospitales. Recorre hospitales, a niños que están hospitalizados les da una educación. La educación tiene que desarrollarse en diferentes contextos. Si hay que desarrollar una educación en casa, sí, pero hay que darle el valor oficial. El ministerio tiene que ver esas posibilidades, pero no necesariamente como una copia, sino como una experiencia que permita cómo en el Perú esto puede generar, ¿no? Desde la casa, muchas veces es un entorno emocionalmente mejor, porque el chico está ahí y todo lo demás, el niño, la niña, el joven. Yo pienso que es válido, es viable, con la particularidad que tiene el país, y por supuesto que debe tener un valor oficial, porque muchas veces la educación no formal, ¿no? es importante. Recuerden que grandes pensadores en el país no han tenido la educación formal, vienen prácticamente a la parte de la educación no formal, ¿no? De la educación que no está en la escuela. Y por qué no, igual, ¿no? El maestro puede desempeñar un papel de acompañamiento, de una visita, y el estudiante va generando un aprendizaje con mayor autonomía inclusive, y de acuerdo a su necesidad, a su interés, y que vaya acorde, queramos o no, con el tema curricular, con el tema de los grados, los ciclos que tenemos en el país, para que el Minedu pueda validar y que el estudiante pueda seguir avanzando en el grado, en el ciclo, y por qué no hasta en la profesión. Decía en mi intervención, no necesariamente se requiere hoy ir a una universidad para tener una determinada profesión, un determinado título. Y hay experiencias en el mundo que desde la casa, de manera virtual, podemos ir asimilando y estudiando profesiones, y por qué no lo que es la educación básica, ¿no? Okay. Entonces, muy bien, profesor Carlitos, creo que con esto ya hemos resuelto todas nuestras dudas. Profesor Luis Espinosa, muchísimas gracias a todos los innovadores, todos los líderes por estar con nosotros. Vamos a retar a nuestros líderes esperando que con esto logren mejorar todos esos problemas que tienen que resolver, esperando que todos esos insumos les sirva y puedan reforzar aún más todas las preguntas que han tenido. Encuentren también papers, busquen problemas, busquen donde van a encontrar también base de datos, casos. Necesitan reforzar ahora, van a tener que entrar al Big 6, van a tener que buscar ahí las herramientas necesarias para que puedan focalizar mejor la necesidad y los problemas y puedan focalizarse todos los equipos. Actualmente he tenido de Henry, nuestro comunicador, la noticia que tenemos 30 equipos, ya aumentaron 10 equipos más, y somos 325 personas que están inscritas en el Discord, son 324 personas emprendedoras e innovadoras, estamos aumentando dentro del Discord, es una herramienta digital en el cual estamos formando equipos de emprendimiento de 5 a más personas que conforman equipos de innovación, esperando poder resolver proyectos y poder mejorar el Perú. Profesor Luis, muchísimas gracias, también a Leonardo, si todavía está conectado por ahí. Carlos, vamos a dar cierre a este módulo número 2. El ingeniero Jorge Inche, no sé si desea dar su cierre de módulo número 2. Carlos, ¿sabes algo del director? Bueno, nuestro director ya nos ha saludado, vamos a cerrar. Muchísimo gusto, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en este muchas módulo gracias. número 2, esperando volverlo a ver para que sea nuestro jurado y poder resolver problemas que la derrama nos ha puesto en la mesa. Un gran reto para poder resolver. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos los emprendedores, a todos los líderes.